Fuiste donde tu ortodoncista para que te arreglara el diente de adelante porque lo tienes girado, pero te explicó que tienes un sinnúmero de cosas por arreglar, por solucionar y se tratan de unas maloclusiones. Pero, ¿qué es esto? El video de hoy es justamente para explicarte este tipo de maloclusiones que no dejan, no permiten que tus dientes se acomoden en una posición adecuada. Y no solamente es porque tengas un apiñamiento dental, sino porque tienes una mala mordida. Así que empecemos con el video. Hey, pero si te quedas hasta el final, te voy a estar contando quiénes pueden corregirse estas maloclusiones con ortodoncia. Voy a empezar definiendo qué es una maloclusión. Una maloclusión es una mala mordida en la cual se ve afectado tanto el componente anteroposterior como el transversal. Las maloclusiones en sentido anteroposterior las definió el doctor Edward Angle. Él llegó a la conclusión que existen tres oclusiones que son la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Básicamente estas maloclusiones se describen por la posición del colmillo de arriba con respecto al de abajo y la posición del primer molar superior con el primer molar inferior. Dependiendo de cómo estén mordiendo, se define esta maloclusión. Cada diente tiene una anatomía que lo caracteriza, con montañas, valles y surcos. Cada uno de estos tiene un nombre específico y para los odontólogos y ortodoncistas nos referimos a cada nombre específico para definir estas maloclusiones. Pero para que ustedes lo comprendan mejor, en la oclusión de clase 1, el canino superior está indentado con el canino inferior y el primer premolar inferior en relación de un diente de arriba con dos de abajo, y el molar superior indenta con el primer molar inferior y una parte con el segundo molar inferior, igual en una relación de un diente con dos de abajo. ¿Qué ocurre en las maloclusiones de clase 1? Que aunque los molares y los caninos estén mordiendo en una posición adecuada, los dientes se encuentran apiñados, es decir, montados unos encima de otros, y por esta razón se desvían la línea media, es decir, que la mitad de arriba no coincide con la mitad de abajo. También podemos encontrar dentro de la maloclusión clase 1 que los dientes de adelante estén volcados hacia afuera, estén muy hacia adelante. A esto le llamamos biprotrusión. Clase 2. En esta maloclusión vamos a ver que el colmillo de arriba ya no se muerde con dos dientes de abajo, sino que se muerde con uno solo. Es decir, colmillo con colmillo y molar con molar. Dentro de esta maloclusión tenemos dos tipos. La clase 2-1, los molares y los caninos estando en esta posición, los dientes de adelante de arriba están hacia afuera, muy hacia afuera, y la mandíbula está muy hacia atrás. Y en la maloclusión clase 2-2 tenemos que los dos dientes centrales superiores están mordiendo más profundo y los dientes laterales están hacia afuera, manteniendo encapsulada la mandíbula. Clase 3. En esta maloclusión encontramos que el canino inferior está mucho más adelantado que el canino superior y de igual modo el molar está mucho más adelantado. Se sigue mordiendo en una relación de un diente con dos, pero toda la mandíbula está más adelantada, sea porque es más grande como tal el hueso o porque tiene un tamaño adecuado pero se posicionó más adelante. Dentro de estas tres maloclusiones podemos encontrar además maloclusiones en sentido transversal, es decir, que tenemos mordidas cruzadas, estamos mordiendo al revés. Lo correcto es que se muerdan los dientes de arriba sobrepasando a los de abajo. Pero si estás mordiendo al revés, quiere decir que los dientes de arriba están por dentro y los de abajo lo están sobrepasando. Eso es una mordida cruzada y la puedes encontrar tanto en el sector posterior como en el sector anterior, y puede ser de un lado o puede ser de los dos. En estas maloclusiones también podemos encontrar mordidas abiertas
donde los dientes de arriba no contactan con los de abajo, y podemos encontrar mordidas profundas, donde los dientes de arriba sobrepasan y cubren en su totalidad o en gran parte a los de abajo, sin dejar que la mandíbula crezca, se exprese, se mueva. Algunas de estas mordidas profundas están combinadas con sonrisas gingivales. Cuando el paciente sonríe, no muestra dientes, sino que muestra es la encía de arriba. Son casos mucho más severos. Quiero contarte que todas estas maloclusiones tienen solución y la tienen en el consultorio odontológico. Desde los niños de 6 años en adelante, todos podemos corregirnos estas mordidas con nuestros ortodoncistas. Existen aparatos especiales para los niños, aparatos de quitar y poner. Existen tratamientos de ortodoncia preventiva en la que se colocan solamente algunos brackets para corregir la posición de los dientes. Existen aparatos que estimulan el crecimiento y redireccionan el crecimiento de los huesos. Y para los adultos existe la ortodoncia para corregir la posición de los dientes, o si tenemos casos muy severos, la cirugía ortognática. En el caso de los niños existen dispositivos tanto de acrílico y alambre como dispositivos de última tecnología, como son los de ortodoncia postural, los cuales nos ayudan a mejorar la fonación, la deglución y nos ayudan a respirar mucho mejor. Estos dispositivos son plásticos y elásticos y el niño solo tiene que usarlo una vez en el día y para dormir. Los dispositivos de acrílico y alambre convencionales, con ellos también se llegan a los mismos objetivos de tratamiento, que es la corrección de cualquiera de estas maloclusiones, solo que este tipo de aparatos hay que utilizarlos 24 horas al día. Nos apoyamos además del fonoaudiólogo y del fisioterapeuta. Con respecto a las ortodoncias preventivas, utilizamos solamente bracket en los dientes que ya terminaron su formación completa de la raíz, y lo que hacemos es mejorar la posición en la que están los dientes. Se pueden utilizar aparatos adicionales cementados en la boca, como los que vimos en videos anteriores. Lo ideal es que todas estas maloclusiones comiencen a tratarse desde que somos pequeños. Estamos en crecimiento, en desarrollo, entonces podemos utilizar esos picos de crecimiento para redireccionar y hacer que los huesos se ubiquen en donde necesitamos que estén. Cuando ya has crecido y eres adulto, no podemos apoyarnos en el crecimiento porque ya se terminó. Entonces, por eso, si tu maloclusión es demasiado grave, hay que hacer una cirugía ortognática donde se corta el hueso y se posiciona o más adelante o más atrás o más arriba o más abajo, dependiendo de lo que se necesite en tu caso. En estos tipos de tratamiento de cirugía ortognática, la ortodoncia va de la mano. Primero se hace ortodoncia, luego cirugía y luego otro tiempo más ortodoncia hasta terminar todo el caso. Así que, como escuchaste, todos tenemos alguna maloclusión y todas se pueden solucionar en el consultorio de ortodoncia. Recuerda que en la cajita de descripción vas a encontrar todos mis datos, página web, redes sociales y WhatsApp para agendar una cita. Así que si este video te gustó, dedito arriba, no olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones, compartir este video con todos tus amigos y no olvides seguirme en redes sociales, donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila. Chao, chao, nos vemos.